De entrada, pues bueno, ya estamos grabando aquí, Jorge, y si quieres comenzar, dar una bienvenida. Ok, con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta sala virtual Zoom y también quienes nos escuchan a través de Facebook Live. Este es el conversatorio virtual 5 Reformas en Acción del Foro Liberal de América Latina, esta plataforma de incubación de partidos políticos y de líderes liberales clásicos, políticos liberales clásicos que pretenden pues un cambio importante en nuestro continente. Pretendemos pues básicamente más seguridad, más prosperidad económica, más oportunidades, más empleo, más inversión. Y bueno, todos estos beneficios que provee el capitalismo liberal, que es pues el sistema que nosotros proponemos para los latinoamericanos. Este conversatorio es una sesión en la cual pues básicamente compartimos algún tema formativo y motivamos la acción política. Es decir, que al final de cada uno de estas sesiones de 2 horas podamos salir inspirados para emprender en nuestros países eh, pues el proyecto de la gran devolución mediante las 5 reformas, ¿no? Que es pues prácticamente nuestra oferta política. La idea es que ustedes que nos acompañan hoy pues puedan vincularse a sus movimientos nacionales y junto con ellos puedan impulsar la creación de partidos políticos liberales, la formación de políticos profesionales en liberalismo clásico, en las 5 reformas y de esa cuenta comenzar el cambio. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quiénes? Decimos acá en el Foro Liberal de América Latina. Así es de que en nombre del directorio del Foro Liberal, un servidor, Jorge David Chapas, pues la cordial bienvenida. Esperamos que sea una sesión de mucho aprendizaje, de mucha inspiración para la acción política. Y bueno, sin más, dejar en el uso de la palabra al profesor Alberto Mansuetti, quien disertará por unos minutos para luego dar cabida a sus comentarios, preguntas e inquietudes. Bienvenidos todos y bienvenido, profesor Mansuetti. Muchas gracias a todos. Por favor, hay otro que no se identifica. Los que están en el aula virtual, por favor, sería bueno que se identifique. Aquí hay uno que dice moto no sé cuánto. Por favor, que se identifique. Moto algo. Que se identifique. Moto E5 Supra. Que se identifique, por favor, para saber quién es. Saludarnos, etcétera, que tienen esas costumbres malas de las redes sociales de usar seudónimos y nombre falso y cosas por el estilo. Bien, vamos a empezar. Yo voy a, más que disertar, voy a compartir información que yo estoy consiguiendo, estudiando, investigando en Internet. Se consigue, esas son las cosas buenas que tiene Internet. Voy a empezar con un video fresquito, ¿ok? Un video fresquito que tiene a menos de una semana de puesto en YouTube y traducido inmediatamente al español los subtítulos, ¿no? La traducción es bastante buena, no es perfecta, obvio, pero es bastante buena. El video está en YouTube y se llama ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro? Repito, ¿qué dice la Biblia sobre el futuro? Lo puede buscar en YouTube. Es un video que a mí me impactó profunda y favorablemente. Me levantó mucho el ánimo, ¿ok? Y lo vi 2 veces. Lo vi 2 veces porque realmente no tiene pérdida. El video lo producen los postmilenaristas, o en inglés postmilenialistas.
Y hay más, son entrevistas a 4 o 5 de las grandes figuras del pensamiento evangélico en Estados Unidos. Son eruditos bíblicos, muy competentes, muy finos, y tienen la virtud de explicar las cosas con mucha claridad, sencillez y llaneza al alcance de cualquier persona. Y trae mucha cita bíblica comentada, y sobre todo agarra las citas bíblicas y contrasta la interpretación falsa que está circulando siempre en las iglesias, los pastores ignorantes, que son la mayoría lamentablemente, y la contrasta con la interpretación correcta. El mensaje es: el mundo no se va a acabar ahora enseguida, hay tiempo todavía de sobra. ¿De dónde han sacado los dispensacionalistas que el mundo se va a acabar? Por favor, que ya estamos en el fin del mundo. Hay mucho cristiano ignorante e idiota. Por ejemplo, uno los encuentra en las redes sociales. Ah, no, que el coronavirus está en la Biblia. Pero por favor, eso sí, eso significa que el mundo ya se acaba, el mundo ya se va a acabar. Entonces va a venir nuestro Señor Jesucristo y nos va a raptar, nos va a sacar de aquí, nos va a evitar todos los problemas. Y fíjese, el coronavirus está en la Biblia, semejantes tonterías que uno todos los días se ve obligado a soportar estoica o cristianamente, porque en Facebook y en Twitter, bueno, este video es una maravilla. A mí personalmente me confirmó muchas cosas que sospechaba y me enseñó otras nuevas que no conocía, que no sabía. Así que este video se llama ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro? Es un video que está en YouTube, muy accesible, lo pueden leer todos aquellos que, como digo, creen que el mundo ya se está acabando, eso ya es una profecía que está en la Biblia, que el mundo se va a acabar ahora y ya falta poco para el fin del mundo. Por Dios, no hay tiempo ni de tomar un café, como dice un chiste, por ahí muy bueno. Entonces, para los creyentes, la Biblia es la principal, o sea, por lo menos para mí, la principal fuente de conocimiento, pero no la única, obviamente. Pero hay que saber interpretarla, ¿no? Por ejemplo, Éxodo 5. Quiero insistir otra vez sobre Éxodo 5, cosa que yo ya he hecho, pero voy a repetir otra vez que Éxodo 5 es cuando el faraón, ¿okay?, le manda al supervisor o capataz de los esclavos judíos, le manda a redoblarles el trabajo a los judíos, le dice que no solamente, o sea, ya no les van a dar más la paja para que hagan los ladrillos, sino que los propios judíos, esclavos, van a tener que ir a buscar la paja para hacer ladrillo, así tienen el doble de trabajo. Bueno, digo esto porque, y que esto que tiene que ver con el video, tiene mucho que ver, por lo siguiente, porque la mayor parte de los cristianos, ¿okay?, y como todo el mundo hoy, o sea, ahí no hay diferencia, no tiene tiempo. O sea, el estatismo te roba el tiempo, te obliga a trabajar para el Estado, y te queda muy poco tiempo o ni escaso o ningún tiempo libre para otras actividades, como por ejemplo estar con tu familia, orar o estudiar. Eso no hay tiempo, ni siquiera de ver videos, ¿ok? Por eso menciono otra vez el caso de Éxodo 5. Esa es la situación. Nosotros estamos, todos los cristianos y los no cristianos, sujetos a una condición de Éxodo 5. Ayer encontré a alguien que me había dicho, aquí mismo en donde vivo, en San Juan del Río, bueno, no fue ayer, fue hace unos días, encontré a esta persona, me había dicho que quería estudiar, pero nada,
y no aparece, nada. Digo, ¿qué te pasa? Bueno, es que tengo mucho que trabajar porque tengo, incluso es un soltero, ¿ok? Tengo mucho que trabajar porque tengo que apoyar a mi mamá que tiene un puesto en el mercado, un tianguis, como se llama aquí, y además de eso tengo que ir a manejar el colectivo, o sea, el autobús, que aquí le llaman camión. Entonces ando del camión al tianguis y del tianguis al camión y no me queda tiempo para nada. Bueno, esa es la condición de Éxodo 5, a ese extremo nos ha llevado el estatismo, con la inflación, con los impuestos y con la deuda del Estado, que pagamos todos nosotros, y nuestros hijos y nietos, y bueno, y nosotros no tenemos tiempo ni para ver un video, ¿ok? Tenemos mucho problema con la gente que se acerca a las 5 reformas porque no tiene tiempo para estudiar, no tiene tiempo para activar y tampoco tiene dinero para donar o contribuir. ¿Okay? Nosotros le decimos que la acción política requiere un estudio, sobre todo en esta época, en toda época, pero sobre todo ahora, porque hay muchas confusiones y hay que si tú quieres activar en la política, en primer lugar, tienes que desaprender muchas cosas. Por ejemplo, si te han enseñado que la política es mala, que es del diablo, que yo no quiero saber nada de política y tal, bueno, tienes que sacarte eso de la cabeza. Y después tienes que estudiar sobre izquierda y derecha, capitalismo y socialismo, sobre las 5 reformas que son la manera de hacer la transición del socialismo al capitalismo. Y si no sabías que estás viviendo bajo un sistema socialista, entonces con nosotros vas a tener que estudiar los 10 puntos del capítulo 2 del Manifiesto Comunista para ver cómo se verifican en tu país. Y por eso estamos en medio de la pobreza, de la ignorancia, de la falta de tiempo, de la carencia de recursos financieros, etc. Pero, como digo, las personas no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para activar y no tienen dinero para contribuir. Estamos fregados en eso. Gracias a Dios, el video me alentó mucho, presenta un mensaje muy alentador que se puede reducir en pocas palabras a lo siguiente. Mira, el trabajo que hagas es muy posible que tú no puedas ver el fruto. Es posible que el fruto lo puedan ver tus hijos y tal vez ni siquiera tus hijos, sino tus nietos, bisnietos, tataranietos. El video es muy bueno, ¿ok? Uno de los pasajes más impactantes es cuando pone el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser incontable como las estrellas del cielo, y la verdad es que las estrellas del cielo son incontables. Uno revisa un poquito la astronomía y a pesar de todos los telescopios, el Hubble y todo, todavía no han podido terminar de contar los astrónomos, ¿no? Los astrónomos no han podido terminar de contar las estrellas del cielo. No es que sean infinitas, la creación es infinita, ¿okay? Pero no la han terminado de contar. ¿Okay? O sea, es tan grande, tan enorme, que no la han terminado de contar las estrellas del cielo. Ahora en el video recuerdan cómo Dios le dijo a Abraham, Jehová le dijo a Abraham, Antiguo Testamento, libro de Génesis, que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las estrellas del cielo, y las bendiciones que iban a recibir. Ahora bien, Abraham, que en ese momento no tenía descendencia, digamos, debió pensar, obviamente, que eso iba a requerir mucho tiempo, tal vez miles de años. Miles de años. ¿Okay? Y estamos en el tercer milenio de la vida, de la historia cristiana. A ver, tercer milenio de la historia cristiana. Tercer milenio. ¿Quién nos dice que el mundo se va a acabar? El mundo puede tener todavía varios milenios más. Y por lo tanto, el fruto de nuestro trabajo
lo podrán ver sin duda, no nosotros, lo más probable, ni nuestros hijos posiblemente, sino tal vez nuestros nietos y sus hijos. Y para ellos tenemos que trabajar y estamos trabajando. ¿Okay? A pesar de la resistencia de las personas a ponerse a estudiar, a ponerse a trabajar en esto porque no tienen tiempo. ¿Ok? Y lo que también quiero compartir, que he estado estudiando mucho, es que no solo no tienen tiempo, he estado estudiando encuestas, la gente tiene mucha confusión en la cabeza, demasiada. La histeria anticorrupción, por ejemplo. Habíamos dicho en sesiones pasadas que la histeria anticorrupción es la primera gran cortina de humo que ponen los marxistas clásicos para evitar que la gente se dé cuenta de que estamos viviendo bajo sistemas de gobierno diseñados por Marx y Engels en el siglo XIX, 1848, Manifiesto Comunista. ¿Cuál es la mejor manera de evitar que la gente se entere, que la gente se despierte, digamos? Y bueno, meterle la histeria anticorrupción. No, que la corrupción es el problema y la impunidad y tal y todo eso. Y claro, entonces la culpa la tienen los políticos, los partidos políticos, y por supuesto la democracia también cae en la lista de culpables. Pero ¿qué es lo que desean los marxistas clásicos? Que nos gobiernan, ¿ok? Que busquemos otros culpables. O sea, el culpable no es el estatismo, no es el socialismo, el culpable es el corrupto, la corrupción. Con el pastor Machaca y con Ruth Montaño hemos estado desarrollando este tema, hablando de este tema. La gente está demasiado burra y empecinada. En Bolivia se va a cometer el mismo error que se cometió en Nicaragua y en Argentina. O sea, cuando la derecha mala y la aliada con la izquierda blanda toma el poder, desplaza a la izquierda dura del poder, como pasó en Bolivia hace unos pocos meses, ¿ah? ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, unos gobiernos pésimos, no resuelven los problemas de las personas, entonces la izquierda vuelve, como volvió en Nicaragua con Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, como volvió en Argentina con la señora... con Moisés, creado, aunque pase el transcurso por favor. Pero no ha habido eso, lamentablemente. Micrófono. Entonces, vayan, Joelito. Micrófono. Queremos apoyarte. ¿En serio? Sí, queremos problemas. Solo que una cartita al pastor Miguel. ¡Micrófono! Cuando me digan, pastor, me hablan de una carta. Pastor Por Miguel. favor, si pueden poner... Menos aquí está Mateo, está Edson, está... Pastor Miguel, micrófono. Llevamos ya los miércoles y todavía no se acostumbran y dejan los micrófonos abiertos y se ponen a conversar. Por Dios. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Ajá. El primer escudo protector del marxismo clásico es la histeria anticorrupción y lo que conlleva antipolítica, partidofobia y aversión a la democracia. El segundo es el marxismo cultural, pero no me refiero solo a la gente, a los que son marxistas culturales, pro aborto, pro eutanasia, pro matrimonio igualitario, etc. Me refiero también a los que combaten. Y esto quiero ser claro, porque hay dos puntos importantes. Por ejemplo, para el caso de Bolivia que hemos estado estudiando estos últimos 2 días. Entender que lo que están haciendo con Evo Morales, o sea, la UFAR, o sea, persecución judicial, es lo indicado para que Evo Morales, o por lo menos el MAS, vuelva al poder. Pasó en Nicaragua, pasó en Argentina, lo más probable es que pase en Ecuador y más adelante en Brasil también. O sea, van a hacer victimizar a la izquierda dura para que regrese al poder. ¿Okay?
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los pro vida al 50%. O sea, los cristianos que a mí ya me están cansando. Los cristianos, contra el aborto, sí, contra el matrimonio igualitario, y sí, bueno, pero porque el aborto va contra la vida y la eutanasia también va contra la vida. Pero el Banco Central no. La educación pública no. El monopolio educativo del Estado no. O sea, las políticas estatistas extremas de los gobiernos de todo signo, porque la derecha mala también, claro, no es antivida eso. O sea, a mí ya me cansan los cristianos, porque además se meten en la discusión, ¿no? Que sí, que el aborto sí, aborto no, mire que el aborto aquí, el aborto allá y tal. Yo estoy en contra del aborto, por supuesto, pero hay que ver que lo que los estatistas desean es que se prenda la discusión, se encienda la discusión. Y hablamos la sesión pasada de la teoría de la crispación. Cuanto más candente sea la discusión entre pro y antiaborto, entonces mejor para ellos, porque entonces nadie cuestiona, nadie discute los impuestos, el Banco Central, las regulaciones, las dificultades para iniciar una empresa o para hacerla crecer o para permitirle cambiar de rumbo o de ramo, de rubro, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos está, a mí personalmente me está costando mucho convencer a la gente, mostrarle, porque como digo, la gente anda ocupada y tal, entonces no tienen tiempo para escuchar estas cosas y abrir los ojos. Va a permanecer con los oídos cerrados y con los ojos cerrados también. Nosotros, los 5 reformistas, partimos de la filosofía de lo que es el fusionismo. Jorge Chapas está estudiando seriamente el fusionismo, yo le estoy apoyando en eso, le paso artículos en inglés que se traducen ahora. Resulta que con el clic derecho ya se puede traducir al español, ¿okay? Sobre fusionismo. Fusionismo es la unión de los libre mercado con los conservadores políticos, morales y políticos, digamos. Eso se llama fusionismo. ¿Okay? Jorge Chapas va a hacer una exposición el mes que viene en el foro que vamos a tener virtual y posiblemente nos adelante algo alguno de estos miércoles. ¿Okay? Entonces, sin contar, ¿qué tenemos de los dos lados? ¿Cuáles son, qué es lo que hay del lado potencialmente conservador? Digamos, los cristianos, potencialmente conservador. Y del otro lado, del lado de los libre mercado, que son lo que debería hacerse fusionismo. ¿Okay? Lo que debería hacerse fusionismo es los partidarios del libre mercado con los conservadores, potencialmente conservadores, digo yo, los cristianos, si no fueran tan ignorantes, tan holgazanes y tan despistados sus pastores y sus líderes. Bueno, en primer lugar, antipolítica. Los dos van por el lado de la antipolítica, en eso coinciden. Los cristianos, en su inmensa mayoría, salvo excepciones muy contadas, como por ejemplo el pastor Donald Herrera, que nos acompaña a veces, salvo excepciones muy contadas, ¿okay? Son antipolíticos y además son socialistas clásicos, o sea, están a favor del matrimonio normal y en contra del aborto y la eutanasia, pero resulta que en materia de educación y economía son socialistas y estatistas a más no poder. Entonces, sin contar que de ese lado, del lado cristiano, todavía hay gente que está en guerras de religión entre sí, los católicos contra los protestantes contra los evangélicos porque no son reformados, en fin, es un muro muy grande que nos impide llegar, porque están todos, todavía están trenzados en discusiones teológicas que fueron resueltas por los primeros concilios, ¿okay? En los primeros 300, 400 años
los primeros 3 o 4 siglos de la era cristiana, o en la época de la Reforma. Entonces, uno les enseña, a los que tienen tiempo, uno les enseña el caso de los frentes católico-protestantes que se hicieron políticos en Europa, el caso, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, el pastor protestante Abraham Kuyper o el cura católico Luigi Sturzo en Holanda y en Italia respectivamente, ¿okay? Cómo frenaron o contuvieron el comunismo. Uno les enseña que mientras no haya una contención eficaz, las fuerzas de izquierda van a seguir marchando a paso redoblado. Pero ellos están distraídos en otras cosas, o no tienen tiempo, o son antipolítica, o están muy ocupados peleando los católicos con los que no son católicos, y viceversa. Entonces, ahí tenemos gravísimos problemas de ese lado. Y del otro lado, los pro libre mercado también son antipolíticos y también están en guerras civiles muchas veces entre los que son anarquistas y los que no son anarquistas, ¿okay? Y muchos caen en la incongruencia de ser marxistas culturales, ¿okay? Entonces, bueno, tenemos ese problema. ¿Cómo nos acercamos a esa gente? ¿Cómo lograr que escuche todo lo que tenemos para decirle, que es mucho? ¿Okay? Si caen en la incongruencia, así como los cristianos caen en la incongruencia de ser antimarxistas culturales, pero son marxistas clásicos, estos otros, muchos, salvo excepciones, salvo honrosas excepciones, son antimarxistas clásicos, pero marxistas culturales. Entonces, es un grave problema. Digo esto porque, bueno, tengo que decir, mucha gente dice, a mí personalmente me escriben, y ¿qué pasa con ese movimiento que no avanza, no se ve, no llega a la gente? Ese movimiento de las 5 reformas no aparece en la televisión, ni en la radio, ni en la televisión, bueno, ni en la prensa. Bueno, eso no es un problema de nosotros. ¿Okay? Anda y preguntarle a los cristianos y anda a preguntarle a los liberales clásicos por qué caen en esas incongruencias tremendas. ¿Okay? Esas dos incongruencias son, creo yo, aparte de la antipolítica y partidofobia y aversión a la democracia, y en eso se parecen. ¿Okay? Se parecen. Eso nos impide llegar a la gente. Y la gente está muy confundida. ¿Cómo se le puede explicar a la gente lo que es la diferencia entre la izquierda y la derecha, entre la izquierda violenta y la no violenta, y entre la derecha mala y la derecha buena, si de entrada no quieren oír hablar del tema? Porque están tan confundidos, ¿okay?, que no desean hablar del tema. Entonces, tenemos algunas, y hemos estado discutiendo con Jorge también, hemos estado discutiendo que tenemos algunas coincidencias con la izquierda. Por ejemplo, la ley anti-ONG que van a hacer en Guatemala. Esa ley anti-ONG que impulsa el gobierno de la derecha mala en Guatemala, esa ley anti-ONG, nosotros estamos en contra. Un segundo, que está Alan Sánchez aquí. Aquí viene Alan, voy a abrirle la puerta. Mientras tanto, estimados amigos, bueno, no es tanto una ley como tal, sino son reformas a la ley de ONGs ya existente en Guatemala. Y ahí, bueno, se ha cernido una... De vuelta. No es nada. Es que era equivocado. Bueno, voy a seguir. Profe, disculpe. Sí, adelante. Mientras usted se levantó, yo le decía a los asistentes que no es una ley como tal, son reformas a la ley de ONGs ya existente. Así es, así es. Bueno, en ese punto viene gente confundida y nos pregunta, pero bueno, pero ustedes están coincidiendo con la izquierda. Sí, en ese punto sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema?
Nosotros no somos maniqueístas. Maniqueístas es la derecha mala. La derecha mala que te dice, o estás con nosotros o eres de izquierda. Nosotros no somos maniqueístas. Los porristas son maniqueístas. Entonces, en ese punto podemos coincidir con la izquierda. Son coincidencias puntuales y circunstanciales. Y por supuesto, desde posturas ideológicas diferentes. A nosotros no nos preocupa que en algún punto por ahí, por ejemplo, las reformas a la ley anti-ONG, para hacerla más dura todavía, podemos coincidir de la misma manera que Ron Paul y el instituto suyo, que es muy bueno, coinciden con la izquierda en criticar la política militarista, guerrerista, imperialista e intervencionista, la política exterior de Donald Trump. ¿Ok? Y bueno, ¿y cuál es el problema? O sea, a nosotros no nos preocupa, no somos maniqueístas, no somos porristas. De manera que somos, y bueno, ¿y qué es lo que somos? Y bueno, somos gente, voy a subrayar lo que digo, somos gente políticamente madura. El rollo aquí en América Latina es que hay una serie de inmadureces políticas en todo el mundo latinoamericano, demasiado grande. Somos gente políticamente madura, entonces podemos decir, si somos de derecha, somos antiizquierda, pero en algunos puntos donde la izquierda tiene razón, nosotros no solo podemos coincidir puntualmente, aunque las explicaciones sean diferentes. Por ejemplo, la histeria anticorrupción. Durante 10 años, durante toda la primera década de este siglo XXI, la histeria anticorrupción y el lawfare, o sea, la persecución de los rivales políticos por vía judicial, fabricando procesos, ignorando pruebas, metiendo prisión preventiva, haciendo escándalo y bochinche de prensa y de televisión, etc., fue un mecanismo de control de la izquierda, ¿okay? Durante toda la primera década del siglo XXI. Un mecanismo de control diseñado y aplicado cuidadosamente por la izquierda contra la derecha mala y en algunos casos contra nosotros también, contra algunos de nosotros también. A mí, por ejemplo, en Venezuela. Pero bueno, no voy a hablar de mi caso personal. Ahora bien, ese mecanismo de control en la segunda década del siglo XXI, ¿okay? O sea, la década que está pasando, se le salió de control, subrayado, se le salió de control. Sí, a veces los mecanismos de control se salen de control. Bueno, eso es lo que pasó con la histeria anticorrupción. Ahora, todo eso hay que explicárselo a gente políticamente inmadura. Gente que, o sea, yo en la Escuela de Ciencia Política a mí me enseñaron que había gente políticamente inmadura, otra gente políticamente madura y otra gente políticamente sofisticada, que es ya la tercera stage, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos enfrentamos con gente que tiene la costumbre de opinar sin saber, de opinar sin estudiar, de opinar sin capacitarse, y ahora las redes sociales no solamente le dan voz a personas que no deberían estar opinando porque no están preparadas, sino que les estimula toda la propaganda, todo el aparato de propaganda estatista. Expresa tu opinión, opina, ¿qué opinas del ministro fulanito que lo agarraron en un caso de corrupción y todo? Opina, ¿qué te parece? Danos tu opinión nos importa, bla, bla, bla. Todo eso es para tener a la gente discutiendo por temas tontos, discutiendo por asuntos que no son de relevancia. ¿Y eso para qué lo hacen? Bueno, para evitar que la gente abra los ojos, abra los oídos, abra los ojos y se despierte. Entonces,
no es fácil, ¿ok? La gente tiene la costumbre de aferrarse a las ideas equivocadas como si fueran verdaderas, y no solo eso, se aferra con pasión, entonces el ambiente político se crispa, eso lo vimos el miércoles pasado, la teoría de la crispación, el ambiente político se crispa, las familias se dividen, entonces la mamá dice, en la mesa no se discute de política. Bueno, ojalá que sea en la mesa, porque otras mamás dicen, en esta casa no se discute de política, o sea, en la mesa o fuera de la mesa no se discute de política, porque no quiere ver que se encrespen los ánimos, que se crispen las opiniones y demás. Porque la gente tampoco sabe discutir o debatir o contrastar ideas políticas de una manera serena, calmada, civilizada, y enseguida empiezan los gritos y los insultos. Eso uno lo ve en internet todo el tiempo, gente que no tiene argumentos o que tiene argumentos muy pobres, entonces se crispa, se encrespa y empieza a insultar. Por eso a mí no me gusta Milei, no me gusta. Milei es una persona que no me gusta ese estilo insultador, porque además ese estilo insultador lo trajo la izquierda siempre. O sea, Marx y Engels no tenían argumentos para rebatir, entonces acusaban a los demás de ser esto y aquello y tal por cual y qué sé yo. Y en América Latina lo mismo. Yo lo vi, por ejemplo, en Argentina cuando Perón, y en Venezuela con Chávez. Me tocó verlo 2 veces a eso. Gente sin argumento empieza a insultar, pero normalmente los que empiezan son los de izquierda. ¿Ok? Empieza a insultar y a difamar y a... Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Y recomiendo, yo digo que yo no hago disertaciones, por lo menos no me gusta, no trato de no hacer disertaciones, sino de compartir material. Por ejemplo, usted puede ver en la prensa, ahora en Google se consigue rápidamente noticias, usted pone la fecha y el evento, en este caso vamos a hablar de que usted puede buscar un documento muy, muy importante. 1 de noviembre de 2019 fue la inauguración del Encuentro Antiimperialista de Solidaridad. Encuentro Antiimperialista de Solidaridad, noviembre del año pasado. ¿Okay? Primera semana de noviembre del año pasado. Usted puede revisar las conclusiones, las recomendaciones, el documento final, muy interesante, ¿okay? Porque nos muestra lo que la izquierda está haciendo. ¿Y qué es lo que hace la izquierda? Aprovecha las debilidades de la derecha. Y lo dicen con todas las palabras. Aprovechan las debilidades de la derecha. El 1 de noviembre de 2019, que fue la inauguración en La Habana de esta conferencia, Encuentro Antiimperialista de Solidaridad, acababa de ganar electoralmente el cristinismo, el kirchnerismo, como le llaman al peronismo, es decir, al socialismo fascistoide que en Argentina, y recuperaron Argentina las izquierdas, ya habían recuperado México. Entonces, una vez que ya recuperaron México y Argentina, entonces se reunieron, primera semana del año pasado, evaluaron la situación, ¿okay? Evaluaron cuidadosamente la situación, observaron muchas debilidades en las derechas, y entonces dijeron, bueno, vamos a aprovechar la debilidad de las derechas para meter a fondo el acelerador, y lo ensayaron en Chile. Anote los países: Argentina, México, Chile, Cuba, que en este caso fue la sede de la reunión. No diga, por favor, no, que mi país es distinto. No, no es distinto. No, que estamos bajo el dominio de las mismas mafias, padecemos las mismas enfermedades, y tenemos, nosotros por lo menos tenemos el mismo programa, 5 reformas, tenemos la misma estrategia, que es jugar adelante. Jugar adelante quiere decir, esto lo hemos explicado muchas veces,
no jugar exclusivamente atrás, atajando pelotazos, sino yendo o tratando de ir adelante a tirar nosotros pelotazos al arco contrario. En vez de estar siempre a la defensiva, como está la derecha mala, siempre a la defensiva, siempre atajando los pelotazos, siempre es la izquierda la que pelotea. Y eso desde hace por más de 150 años, ¿no? Tira la reforma agraria, tira la ley laboral, tira la nacionalización de los hidrocarburos, tira el pelotazo siempre, tira la toma de la educación y demás, y ahora el marxismo cultural, aborto, eutanasia, etc. Y la derecha mala siempre atajando los pelotazos. No al aborto, no a la nacionalización de los hidrocarburos. En el siglo pasado y no ha cambiado ese juego exclusivamente defensivo que no conduce a nada, ¿okay? Porque nosotros estudiamos estrategia también, hay que estudiar estrategia política, que no conduce absolutamente a nada, entonces nosotros le oponemos el juego combinado. Llamamos juego combinado a no solo atajar los pelotazos, sino plantear privatizaciones, plantear desregulación, plantear apertura de la economía, cosa que no hacen los tanques de pensamiento. Bueno, alguien me dirá, es que no es su función. Bueno, está bien, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Okay? Nosotros recordamos siempre el triple axioma de Edgardo Manara. Si tú quieres cambios, tienes que entender que sin política no hay cambios, sin partidos no hay política, y sin programas no hay partido. Por eso nosotros hemos hecho un programa que es las 5 reformas, ¿no? También enseñamos a la gente a hacer apreciaciones de la situación o evaluaciones de la situación. Nosotros estamos estudiando mucho lo que es las transiciones, los dos modelos de transición que hemos tenido en el mundo, digamos, en los últimos 150 años. Primero, la transición del capitalismo al socialismo y después, en el siglo XX, segunda mitad, algunos países que lograron hacer transición del capitalismo, del socialismo al capitalismo, o sea, el camino de reversa. El camino de reversa es estudiado por los transitólogos. Los mejores transitólogos nos enseñan que no es lo mismo el Road to Serfdom de Hayek, o sea, el camino a la servidumbre, la transición del capitalismo al socialismo. Los mejores transitólogos como Janos Kornai, por ejemplo, nos enseñan que es como ir cuesta abajo. Es fácil. Y se puede hacer gradualmente, de hecho se hace casi siempre gradualmente. Mientras que la transición del socialismo al capitalismo es cuesta arriba. Es mucho más difícil, más costosa, más lenta, con peligro de reversión constante. Es mucho más difícil. Es que recorrer el mismo camino, pero cuesta arriba. No es lo mismo recorrer un camino empinado cuesta abajo que cuesta arriba. ¿En qué consisten estos dos caminos? Y bueno, ¿cómo se caracteriza el capitalismo? ¿Y cómo se caracteriza el socialismo? El socialismo se impone por la fuerza. Eso nos enseña Kornai y los mejores transitólogos. Obedece a un diseño de sociedad, como debe ser, centralizado en el Estado, el Poder Ejecutivo, el líder, el partido que controla la economía depende, directa o indirectamente, del Estado. Las empresas son propiedad del Estado o son controladas por el Estado. Y los impuestos son altísimos. Entonces, eso implica reemplazar la disciplina del mercado por la disciplina del Estado, que es mucho más cruel, más torpe, más ineficaz y empobrecedora. ¿Qué es la disciplina del mercado? Y la disciplina del mercado es la competencia. Cuando hay competencia, eso obliga a los agentes económicos y a las empresas en particular, que son los agentes productivos, ¿okay?, a disciplinarse, a reducir gastos, a usar más eficientemente los recursos, etc. Esa es la disciplina del mercado.
y la disciplina del Estado es obedecer al Estado. ¿Ok? Entonces, la transición al socialismo significa ir reemplazando progresivamente los mecanismos de disciplina de mercado por los del Estado. Y el camino de reversa es justamente al revés. O sea, liberar es lo que Cornell llama tolerancia al capitalismo. Tolerancia al capitalismo significa dejar que las empresas compitan, así pueden someterse a la disciplina del mercado, ¿okay? Que es mucho más racional, más justa y más eficaz en términos productivos que la disciplina del Estado. Pero eso es, como digo, es un camino cuesta arriba, porque el camino cuesta abajo fue con promesas, con engaños, con que sí, vamos a tener educación gratis y salud gratis. Anoche pasaron por la televisión una de las películas de Michael Moore, es de lo más horrorosa. La película se llama ¿Qué vamos a invadir la próxima? Está en inglés, What Invaders Next. ¿Okay? Bueno, es una cosa horrorosa. Michael Moore viaja por todos los países europeos haciendo reportajes para que la gente vea qué fabuloso que es el socialismo de los países europeos. Va por Portugal, Francia, Italia, y qué mal que es en Estados Unidos. Entonces, bueno, cuando uno ve ese video, esa película de Michael Moore, uno se da cuenta enseguida cuál es el arrastre del señor Bernie Sanders, probable próximo presidente de los Estados Unidos, socialista democrático, y apoyado por todos los que están en contra de los viejos machos heterosexuales y ricos, siendo él uno de ellos. Es una contradicción interesante para puntualizar. Pero bueno, ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Como ya faltan 5 minutos en mi reloj para terminar la primera hora, entonces quiero mencionar otros 2 autores. Ann Pitcher y Patrick Lydiard. Lo voy a escribir aquí. Ann Pitcher es Anne Pitcher. Pitcher así como el lanzador del béisbol, ¿no? Ann Pitcher estudia el África, estudia los leones africanos. Es interesantísimo los libros y los trabajos y artículos de Ann Pitcher. No conozco que esté traducida al español, eso sí. Y el otro es Patrick Lydiard. Patrick con CK, Lydiard. Lydiard es un apellido con 3 D, D de dedo, Lydiard. La primera D repetida y la tercera es la D final. Patrick Lydiard, muy bueno. Vamos a ver qué estudia cada uno de ellos porque son las lecturas que son un bálsamo para nosotros. Son un bálsamo porque nos muestran que nosotros tenemos razón en lo que venimos diciendo. Ann Pitcher escribe sobre los países africanos, estudia 26 o 27 países africanos y compara los países que están saliendo o han salido en gran medida del socialismo, o sea, han logrado recorrer el difícil camino cuesta arriba, claro, con retrocesos temporales y vueltas a arrancar, entre forcejeos y empujones, porque así es la política, esa es la realidad. ¿Okay? Ann Pitcher estudia 20 y pico de países africanos y llega a una conclusión importante que nosotros venimos insistiendo siempre, y es sobre el papel clave de los partidos políticos. Cornell dice lo mismo, pero con otras palabras. Dice que la clave está en la política y en los partidos políticos. Si no hay, dice Ann Pitcher, y lo muestra, prueba, 20 y pico de países, si no hay un partido político de derecha pro-capitalista, no hay capitalismo. Y pone los ejemplos, muestra
cómo las reformas del mercado han sido impulsadas, sostenidas y defendidas por partidos políticos de derecha. Por eso se explica que los africanos los leones, están mucho mejor que nosotros los latinoamericanos, porque han logrado superar todas las dificultades para hacer partidos políticos de derecha, pro capitalismo, que a diferencia de los tanques de pensamiento puedan encarnar el capitalismo en un programa político. O sea, lo que nosotros decimos siempre: sin política no hay cambio, sin partido no hay política y sin programa no hay partidos. Porque a la gente le tienes que dar todo envuelto, todo servido: el plato, la mesa, el vaso, el agua o la soda o la cerveza, la carne, los fideos, el arroz. Eso es lo que no hacen. Me acuerdo el año pasado poníamos el ejemplo de una mueblería, los tanques de pensamiento. La gente quiere muebles y los tanques de pensamiento le venden madera. O sea, los tanques de pensamiento le dicen: ah, no, pero es que el capitalismo es mucho mejor que el socialismo, el libre mercado es fantástico. Sí, pero ¿y cómo hacemos? Okay. La gente, sí, por favor, el micrófono. Micrófono. María Morales, micrófono. Ok. Venden madera, no venden muebles, y la gente lo que quiere es muebles. ¿Okay? Lo que busca es muebles. Entonces, los tanques de pensamiento le venden a Hayek y Mises. La gente no le interesa Hayek y Mises, olvídate. ¿Okay? Lo que le interesa es que le digas qué es lo que vas a hacer cuando seas presidente, o seas mayoría, o seas gobierno. Y que le digas: yo voy a hacer esto, voy a privatizar, voy a desregular, voy a suprimir el Banco Central, lo que sea, para lograr estos objetivos: tener un mejor nivel de vida, una mejor educación, menos crimen, etcétera, etcétera. Eso quiere la gente, no Hayek y Mises, por Dios. Pero los tanques de pensamiento no oyen, están encerrados en su burbuja. ¿Okay? Eso en cuanto a Ann Pitcher sobre África. Este otro señor, Patrick Lidiar, es un politólogo joven, muy bueno, que trabaja en alguna dependencia del gobierno de los Estados Unidos, pero por lo demás es muy bueno y habla sobre la decadencia que encontramos, ese espíritu antipolítico, partidofóbico y de aversión a la democracia, no es exclusivo latinoamericano. Hay una decadencia, y esa decadencia es siempre lo mismo, nosotros lo señalamos, pero es que el problema es que estamos confundiendo los culpables. El culpable es el socialismo, no es la política, no son los partidos, no es la democracia, es el socialismo estúpido, habría que decir como el amigo Bill Clinton, ¿no? Bueno. Sí, por favor, María Morales, micrófono. Jorge, ¿me puedes ayudar? O Eric, con los micrófonos. Sí, profe, aquí le estamos ayudando. Gracias. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Patrick Lidiar muestra cifras de encuestas, lamentablemente, con la confusión acerca de quién es el culpable. O sea, las izquierdas han sido demasiado habilidosas, astutas. Han puesto otros culpables que no son la izquierda. Son los partidos, la política, la democracia. Entonces, bueno, la gente experimenta un sentimiento de confusión y apatía en materia de política, partidos, democracia, y entonces no quieren ni oír hablar del tema. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos identificar ahí la fuente de problemas de obstáculos y de inconvenientes que todos los días con la cual tenemos que lidiar. ¿Okay? Ese es el panorama, esa es la realidad. La buena noticia es que
nuestros nietos, nuestros tataranietos, como dice el video que dice la Biblia sobre el futuro, podrán gozar de aquello que nosotros muy probablemente no lo vayamos a ver. Ok, a ver, preguntas, dudas, intervenciones, participación de los presentes. Sí, buenas noches, José Luis. Adelante, Luis. Sí, quería preguntarte a propósito del comentario sobre las transiciones, si encontrabas algo de similar entre las transiciones de los europeos y de los africanos. Por ejemplo, el paper de Václav Klaus, por ejemplo, si lo comparas con las transiciones que lo señala los amigos de, ¿cómo se llama este? Kornai, el húngaro, me parece que es, y los otros que hablan en el Cairo, ese Policy Analysis de Cairo Institute, los 25 años de reformas. ¿Encuentras algunos patrones, algo así como que ya se puede decir cada transición necesariamente tiene que pasar por estos criterios a la hora de formular las políticas y todas las medidas? Ok, ahí te puse el artículo de Kornai, que a mí me parece que resume su pensamiento sobre ese tema más claramente. El artículo se llama, en español, está en inglés, pero en español quiere decir lo que es y lo que no es la transición del socialismo al capitalismo. Bien, ahí toca ese punto. ¿Hay una sola fórmula o hay varias fórmulas? Y mira, hay varias fórmulas. O sea, hay las experiencias de los países europeos, lo que él llama las revoluciones de terciopelo, son una categoría, y la otra son las transiciones tipo Pinochet. O sea, podemos llamarle democráticas y autoritarias. ¿Okay? Esas son dos fórmulas. ¿Qué conclusión sacamos nosotros? Bueno, no hay más Pinochet, es que ese es otro rollo. La gente está, que tiene que venir un Pinochet. Ya no hay más Pinochet, lo liquidaron a todo. ¿Okay? La izquierda sabe cómo juega, juega rudo, pero juega bien. ¿Okay? Gana, por eso gana. Nosotros jugamos mal. Como no hay un Pinochet, y no lo hay por una razón. O sea, los militares han sido juzgados, condenados y dejados morir como perros en las cárceles. Ahí lo tienes, y los gobiernos que se apoyaron en los militares como Fujimori, a Pinochet lo prendieron, lo tomaron preso en Londres, y a Videla lo dejaron morir como un perro, le negaron las medicinas. Entonces, además de eso, los oficiales que eran oficiales jóvenes, o sea, los que hoy son coroneles, generales, eran capitanes y mayores o tenientes hace 10, 15, 20 años, entonces fueron adoctrinando, eso lo vi yo en Venezuela. O sea, Chávez es el producto de un cuidadoso adoctrinamiento a los militares de parte de la izquierda. ¿Okay? Entonces, hay adoctrinamiento. Y además de eso, hay muchos gobiernos de izquierda que pagan buenos sueldos a los militares, ¿no? O sea, o los dejan participar ellos mismos o a través de sus parientes en negocios protegidos o al amparo de la sombrilla del Estado, y entonces de esa manera han neutralizado completa y absolutamente a los militares. Como regla general, hay una excepción. En Bolivia, hace pocos meses, los militares quitaron a Morales, pero el gobierno que va a venir va a ser tan malo que no va a tardar Morales y compañía en regresar al poder. Y entonces los militares, los generales y eso deben estar pensando, bueno, pero para ese entonces ya vamos a estar retirados. ¿Okay? Esa es la realidad, Tapia. Esa es la realidad. Entonces, o sea, la rapidez de la gradualidad. Ya, a eso iba. Okay. A eso iba. Entonces,
Kornay y otros transitólogos que estamos investigando hablan sobre la velocidad. O sea, el shock o el gradualismo, la famosa. Y bueno, esas lecturas son bálsamos para uno, por lo menos es un bálsamo, porque me confirma cosas que yo ya sabía. Y básicamente es lo siguiente. El camino cuesta abajo, es decir, el camino a la servidumbre, el camino del capitalismo o de algo parecido al capitalismo hacia el socialismo es cuesta abajo. Es fácil ese. Entonces se puede hacer gradualmente. Y de hecho se ha hecho gradualmente, excepto en Cuba, ¿okay? Excepto, en todos nuestros países se ha hecho gradualmente, excepto en Cuba. En Cuba se hizo de golpe porque los Estados Unidos le soltaron la mano a Fulgencio Batista y entonces prácticamente le entregaron, fueron los Estados Unidos los que entregaron el poder a Castro y el Che. Vamos a poner claras las cosas. Recomiendo ampliamente una serie de videos que hay en Documanía, que lo pueden ver en YouTube, que se llama La Guerra Fría. La Guerra Fría 1, 2, 3, son 20 y pico, duran 40 minutos, pero realmente vale la pena, son muy buenos. Y son muy buenos porque son bastante imparciales, le ponen también las opiniones de los comunistas, y uno puede ver las opiniones de los comunistas, y las opiniones de los comunistas son falsas, son insidiosas, son hipócritas, con excepciones. Por ahí los comunistas dicen algo que es cierto, tienen razón. Por ejemplo, hay uno que se llama La Guerra Fría, donde habla de los tratados de armas nucleares, de defensiva y ofensiva, y de repente los comunistas sacan un buen y sólido argumento moral. Te dicen ahí, la agresión no es igual a la defensa. La agresión es inmoral, la defensa es moral. Por lo tanto, deberíamos prohibir o restringir la producción de armamento nuclear ofensivo, pero no defensivo, como los ABM, los anti-ballistic missiles. ¿Okay? Entonces, pues, ahí, en ese punto tienen razón los comunistas, ¿qué vamos a hacer? Le taparon la boca a los negociadores americanos, no sabían qué hacer, porque no sabían qué contestar. Bueno, entonces, la velocidad. El camino del capitalismo o algo parecido, digamos, del mercantilismo al socialismo, ¿okay? O de algo parecido al libre mercado, al mercantilismo como estación intermedia y después el socialismo, es cuesta abajo. Es como nadar a favor de la corriente. En cambio, el camino de reversa es cuesta arriba, es nadar en contra de la corriente, por lo tanto no puede hacerse gradualmente. No puede hacerse gradualmente, porque la producción no alcanza, digamos, los factores de oferta, a ver, vos que sos economista, Tapia, lo va a entender. Los recursos no alcanzan, no alcanza el tiempo para hacer la reasignación más eficiente de recursos, ¿ok? En términos de microeconomía. Entonces, el descontento cunde y vienen los comunistas y te revierten la situación, te revierten la reforma o te las impiden o te las sabotean y tal. Y ahí viene un agregado mío. La experiencia demuestra que no puedes prohibir los partidos comunistas, los partidos socialistas, no los puedes prohibir porque las prohibiciones no funcionan. En Europa, en los países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos prohibieron a los partidos comunistas, socialistas, incluso a los neonazis también, pero se les llena de partidos neonazis y partidos comunistas. Las prohibiciones no funcionan, lo que funcionan son las elecciones como en Italia, la elección de 1947, por cierto, o 48, en Italia, por cierto, ese video es muy bueno, el de la Guerra Fría, el capítulo que trae la guerra civil en Grecia y paralelamente las elecciones de 1948 en Italia.
fueron algo fantástico. Y me recordó mucho, fíjate por qué son bálsamos estos materiales para mí, me recordó mucho nuestra Operación Retorno, porque la CIA, cuando se fundó la CIA, eran inteligentes, de verdad. Después se embrutecieron, pero la CIA funcionaba muy bien en su momento. ¿Ok? ¿Y qué hizo la CIA? Entre otras cosas, hizo una campaña entre los italianos y descendientes de italianos en Estados Unidos para que les escribieran cartas a sus parientes en Italia a fin de que no fueran a votar por el comunismo. Entonces, en Estados Unidos, los italianos y descendientes de italianos le escribían al primo, a la tía, al suegro, a la suegra en Italia una carta, o dos cartas, o varias cartas, aconsejándole, exhortándole, rogándole que no llevaran a Italia al comunismo. Y ganaron. La democracia cristiana, de vuelta otra vez, al igual que en Alemania, se dejaron de pelear los católicos con los protestantes, los evangélicos, y se enfrentaron al comunismo, como debe ser. ¿Ok? En Alemania en Alemania Occidental me refiero, colaboraron los del norte que eran protestantes con los del sur que eran católicos, y en Italia también, aunque claro, es es distinto porque en Italia casi no había protestantes, digamos, evangélicos, todo el mundo era católico. En Alemania no. Entonces, eso es lo que funciona. Lo que funciona son los partidos de derecha. Lo que funcionan son los programas en favor del capitalismo. Lo que funcionan son las elecciones. Eso es lo que funciona. Y gracias a Dios y a las investigaciones de todos nosotros, porque no solo yo investigo aquí, también investiga Tapia, investiga Chiapas, investiga Ugas, investiga Clotilde. Gracias a todas estas investigaciones que estamos realizando, podemos decir con toda humildad que tenemos razón. O sea, nosotros tenemos razón, estamos en lo cierto. Y eso lo prueban las experiencias de Europa Central y Oriental, las experiencias de África. Cornay estudia muy bien el caso de China también, el caso de China, algunos estados de la India, etc. Nosotros tenemos razón en lo que decimos. Lo que pasa es que la gente no nos escucha. Y no nos escucha porque está demasiado ocupada o porque tiene la cabeza llena de histeria anticorrupción, antipolítica, o provida, antivida y provida, que vamos a hacer una marcha en contra del aborto, vamos a sacar los pañuelos verdes a favor del aborto y todo eso es lo que nos detiene. Ahora, nosotros tenemos razón, estamos en el camino correcto, hay una cantidad de experiencias políticas en todo el mundo y también toneladas de papers y artículos académicos en revistas arbitradas, llenas de footnotes, sin contar los libros que están todos en Amazon. Por ejemplo, Pitcher tiene todos los libros sobre África, los tiene en Amazon, están ahí disponibles. El que tenga plata que los compre. Yo no tengo plata, pero tengo cierta habilidad para identificar un autor y entonces buscar artículos de ese autor que son gratis, que sean gratis, y entonces los bajo, los traduzco, los comento con Tapia o con Chiapas o con Clotilde. ¿Ok? Entonces, quiero dejar eso bien especificado porque es la única nota optimista que yo puedo encontrar. La única nota optimista que yo puedo encontrar es esa, que nosotros tenemos razón en lo que decimos y en todo lo que decimos, aunque eso suene no humilde, ¿ok? En todo lo que decimos tenemos razón. Ahora, que la gente no nos escuche porque la gente está en otra cosa, bueno, eso es, no es problema nuestro. ¿Llegaste a leer a Anders Aslund? Digamos, los aportes de él son parecidos a los de Pitcher y la otra señora, Lidier. ¿Cuál? Escríbemelo ahí en el chat. Anders Aslund. Ah, sí, Anders Aslund, sí, es muy bueno, yo lo mencioné, sí, muy bueno, yo lo mencioné
en el miércoles pasado. Le quiero pedir, ya que estamos, le quiero pedir a Eric a ver si podemos hacer más visible la página web de Cinco Reformas México, donde se guardan los archivos de estas conversaciones. ¿Ok? Me gustaría mucho que con Eric pudiéramos coordinar después cómo podemos hacer para darle más difusión a nuestras conversaciones de los miércoles, porque ahí queda grabado mucha información valiosa, valiosísima. Pero por lo menos a mí no me es fácil encontrar dónde están los archivos, las grabaciones archivadas. Comparta pantalla ahí, Eric, por favor. Comparte pantalla para poder ubicarlo. Ah, sí, ok. Si puede, Eric. No sé si puede. Pero se refieren a la página de YouTube, a nuestro canal. Donde se archivan las conversaciones de los miércoles. Ah, ok, ok. Ya ahorita ya no se puede hacer nada, ¿va? Con eso se... Denme un momentito. Por eso digo que hay que trabajarlo antes de... Bueno, es que a partir de hace una semana estamos guardando estas sesiones en la fanpage del Foro Liberal de América Latina, amigos. Antes se hacía en la página de Odiaba esa Cinco pantalla. Reformas México, pero hemos cambiado esa dinámica, ¿no es cierto? El micrófono, por favor, Eric, ayúdame con el micrófono. Pero ¿cómo es la gente, vale? ¿Por qué deja el micrófono abierto y se pone a conversar? ¿No ve que nos impide tratar los temas? Entonces, Okay. ¿por qué no venga? Si se va a poner a conversar al lado del micrófono y a participarnos toda su conversación, mejor que no venga al aula virtual. Sí, bueno, es que hay veces que entran y en lo que entran no apagan o se les olvida o no sé qué pasa que... Allí es donde les ponemos silencio, pero sí, a veces cuesta un poquito. Ok, vamos ahora. ¿Dónde guardamos los miércoles las conversaciones, las grabaciones? Los miércoles sea en vivo, se guardan automáticamente en Facebook Live, pero también tenemos en el canal de YouTube de Cinco Reformas México, ahí se han venido claro, también. Ese canal de YouTube de Cinco Reformas México a mí me resulta difícil encontrarlo. Voy a buscarlo ahora o más tarde. Ok, más preguntas, más intervenciones, pero no conversaciones en el teléfono, en el micrófono, por favor. Sí, permíteme, mi querido tocayo, quería hacerte una pregunta sobre un comentario que hiciste hace un instante. ¿Me escucha, perdón? Sí, cómo no. Sí, ya. Los resultados de las elecciones en Perú, ya se conoce la cifra, son 10.100.000 que no votamos, o votamos nulo, o votamos blanco. 10.100.000 que nosotros pensamos aquí en Perú puede ser el gran grueso de gente que pueda ser atraída por el Partido de Evolución de las Cinco Reformas en Perú. Pero me tiene confundido un comentario. ¿Puedo tomarlo también como que es una reacción antipartidos, antipolítica, que tú has hecho un comentario allí, que a lo mejor esté también en esa actitud y que pueda afectar un poco el ser atractivos como partido para ellos? Respuesta corta, sí. Sí, sin duda que hay mucho. Lo que sucede es que es una manifestación antisistema. Ahora, lo que sucede es que se interpreta el sistema, se lee de diferentes formas. Las personas... permíteme decirte, los que votaron fueron 10.200.000 y tantos, o sea, la diferencia es entre 100.000 y tantos, nada más, ¿ah?
Claro, lo que pasa es lo siguiente, se lee de diferentes formas, en el sentido de que para nosotros estamos claros de que el sistema es el estatismo. El sistema es la inspiración socialista. En cambio, para la mayor parte de la gente, el sistema es la corrupción, son los partidos, son los políticos, etcétera, etcétera. Eso como respuesta corta. Ya, o sea, entonces lo que nosotros tenemos que atacar es más bien la visión equivocada de la gente y exponerle la necesidad de una política clara a partir de las 5 reformas. De lo que ha ocurrido simplemente por eso, ¿no? Donde yo entiendo, el socialismo es el gran culpable, pero también esa derecha socialista que tenemos, ¿no? Que no hizo nada por hacer las reformas que faltaron en los 90 y por sus convivencias con un comunismo que, ojo, nunca ha ganado las elecciones, hoy tampoco las ganó, pero se ha colgado del poder gracias a esa derecha mala, ¿no? Entonces, quizás por ahí pueda venir el enfoque, ese era un poquito ampliando mi pregunta, ¿no? Claro que sí, por supuesto. La gente la gente está desorientada, confundida y no tiene idea de lo que es el sistema. Cree que el sistema es la corrupción, los políticos, los partidos. Entonces no vota y ahí están todos esos millones que tú señalas. Entonces nosotros tenemos que explicarle, pero ¿cómo vamos a explicar si no tenemos recursos para ir a los medios? O sea, nosotros tenemos las redes sociales, pero nos faltan también operadores para las redes sociales. Por ejemplo, esos videos las grabaciones de los miércoles, a mí me resulta dificilísimo encontrarla en YouTube. No encuentro esa página donde Eric los pone, que son 5 Reformas México. Lo busco y no encuentro. Entonces deberíamos tener operadores que pudieran ponernos eso más visible para hacer un uso más eficiente de las redes sociales, que es lo único que tenemos. Porque los periódicos, nada, ¿no? A mí personalmente me han proscrito los liberales por ser cristianos y los cristianos por ser liberal, y ambos por ser políticos, porque todos son antipolíticos. Entonces, se nos hace muy difícil. Ok, ahí está compartiendo pantalla Eric, muchas gracias. Ahí lo vamos a ver. 5 reformas liberales se llama. Está en YouTube. Ahí están archivados los conversatorios. 5 reformas liberales, 5 es con letras, no con números. Tal vez ahí yo me equivoqué de buscarlo de esa manera. Entonces, ahí están los videos guardados, videos o audio, no sé, grabaciones guardadas, y ahí puede ir la gente a buscar mucha información, la gente que le interese, que tenga tiempo, que no sea tan rabiosamente antipolítica como es mucha gente, y carga las redes sociales de antipolítica y antipartido y todo, y con las marchas, y no, vamos a hacer una marcha, lo que hay que hacer es una marcha, y es un problemón. Ok, gracias, Eric. ¿Qué más? ¿Hay gente para hacer preguntas, comentarios, adiciones? Si me permite, profe, quiero hacer un anuncio, aprovechando que usted lo ha mencionado, en nombre pues, del directorio del Foro Liberal de América Latina y especialmente de la presidente del directorio, que es Clotilde Alviso de Paraguay. Quiero informar que el 21 de marzo, sábado 21 de marzo, haremos o llevaremos a cabo nuestro 5º Foro Liberal de América Latina. Y bueno, este foro o este año tendrá un formato combinado, digamos, un formato presencial y virtual a la vez. El formato que hemos pensado en vista de ausencia de recursos, de escasez de recursos para podernos dar cita personalmente en un país y poder pues, realizar conferencias y deliberaciones en torno a nuestras estrategias políticas y tácticas, ha sido la de
convocar a nuestros miembros, afiliados, simpatizantes a nivel nacional, convocarlos a un lugar físico, y desde ahí poder enlazar virtualmente con los diferentes movimientos y países que forman parte del Foro Liberal. La idea es que a quienes están presentes, ¿no?, en el país puedan ver y escuchar de viva voz a los conferencistas y escuchar virtualmente a aquellos conferencistas que están en otros países, ¿no? Entonces, ya en el directorio estamos trabajando en desarrollar pues la agenda y los detalles del evento. En principio, decirles que la fecha que hemos pactado es la del sábado 21 de marzo en jornada completa. Todavía no tenemos los horarios específicos, pero ya en su momento pues vamos a lanzar la información que corresponde para que todos ustedes puedan participar presencialmente, ¿verdad? Es decir, puedan organizar conjuntamente con sus movimientos y partidos políticos nacionales, pues ese evento presencial para ustedes y enlazar virtualmente con nosotros para que podamos escucharnos, podamos vernos y puedan pues seguir desaprendiendo y aprendiendo política liberal, ¿no? Que eso es lo que pretendemos hacer ese día. Algunos de nosotros vamos a hacer exposiciones, que van a ser exposiciones en primicia, digamos, ese día, y la idea es que ustedes pues puedan ser los primeros en escucharlas, ¿no? Así es de que creemos que va a ser un interesante quinto Foro Liberal de América Latina. Hubiésemos querido encontrarnos personalmente todos los liberales clásicos de América Latina, pero ya saben ustedes los impedimentos económicos principalmente que tenemos. No obstante, gracias a Dios, como dice el profe, aún disponemos de estos mecanismos, de estas plataformas, y bueno, pues la invitación desde ya, sábado 21 de marzo, en jornada completa. Por favor, abóquese a sus líderes del movimiento nacional del país en el cual vive, reside, a fin de poder asistir a este evento presencialmente y virtualmente. Muchas gracias. Gracias, Jorge, muchas gracias. Sí, quiero señalar algo que observé mirando estos fabulosos videos de la Guerra Fría. Y es a cómo antes la gente tenía conciencia de lo que era el socialismo, el comunismo, y salía corriendo. Y tenía conciencia mucho más que ahora. Ahora la gente está tonta, la gente está estupidizada. Y voy a poner un ejemplo. Stalin murió en el año 53. No había muro, porque el muro, el famoso Berliner Mauer, el muro que cayó en noviembre del 89, fue construido en 1961. Ahora bien, la película registra ahí un hecho muy importante. A la muerte de Stalin en 1953, aumentó el éxodo de gente del sector oriental al occidental. O sea, la gente antes era más despierta que ahora, mucho más despierta que ahora. Cuando murió Stalin, la gente, sin haber estudiado ciencia política, advirtió lo siguiente, que se había muerto el gran salvaje, que a la muerte de Stalin las cosas no iban a mejorar, sino que iban a empeorar, porque muerto el gran salvaje se iba a desatar lo que realmente sucedió y que, como siempre pasa, ¿no? Como pasó en Venezuela también a la muerte de Chávez y a la muerte de Perón en Argentina. Se iba a, el salvaje, el salvaje que los controlaba, a los demás salvajes, se murió. Entonces los demás salvajes se iban a enfrentar en una lucha salvaje y iban a ajustar los tornillos del sistema todavía más que antes, si cabe. ¿Okay? Por el contrario, cuando murió Perón yo me fui de Argentina y de Venezuela me fui cuando me enteré de que Chávez tenía cáncer y que se iba a morir. Porque yo sabía
que los salvajes se iban a desatar y las cosas iban a empeorar, no iban a mejorar. En cambio, y todo el mundo, como tonto, me repetía, ah, no, qué bien, muerto el perro, se acabó la rabia. No, no se acabó. La rabia se difundió porque no era el único perro rabioso. Lo que pasa es que ese era un perro rabioso que tenía controlado a los demás perros rabiosos y se murió. Entonces, la gente está mucho más tonta. Cuando el muro de Berlín se construyó, fue porque, y los comunistas lo dijeron, fue porque habían aumentado el éxodo de gente de donde había más socialismo a donde había menos socialismo, digamos, porque eso es otro hallazgo, digamos, sobre migración. Pero parece como que la gente, los alemanes por lo menos, se dieron cuenta enseguida de lo que iba a pasar. En cambio, los argentinos no, los venezolanos tampoco. O sea, la gente está tonta, está dormida, está como zombie. Por eso las películas de los zombies son tan buenas. Porque las películas de los zombies son un retrato de cómo está la gente. La gente está zombie. ¿Okay? Y no se da cuenta de cosas. Por ejemplo, no se da cuenta de que el muro de Berlín tiene un parecido con el muro de Trump. El parecido es el siguiente, que las leyes sociológicas, digamos, de la migración, te dice que la migración siempre va de los países donde hay más represión económica, personal, política, la que sea, a donde hay menos represión. Pero en eso se parece el muro de Trump al muro de Berlín. Pero la enorme diferencia es que el muro de Berlín lo construyeron los comunistas. En cambio, el muro de Trump lo va a construir el presidente de un país que se supone capitalista y todo eso. Es una diferencia grande, importante, que nos separa a nosotros de la política exterior de Trump. La política exterior que funcionó, por ejemplo, el Plan Marshall. George Kennan, que tuvo mucho que ver en el Plan Marshall, el Plan Marshall era, les daban, los Estados Unidos le daba crédito, le daba donaciones y demás a los países que estaban a punto de convertirse al comunismo, y eso fue mejor que construir muros, ¿okay? O que iniciar guerras, como hicieron después en Medio Oriente, que hicieron todo un desorden y todo. Esas son una de las razones por las cuales nosotros diferimos, y diferimos mucho de Donald Trump. Pero la gente está tonta, está estúpida. A mí me insultan a cada rato, ¿por qué tú estás en contra de Donald Trump y tal? Que Donald Trump es el héroe de nosotros y tal. Bueno, por eso, porque los que construyeron el muro de Berlín fueron los comunistas. Fue Khrushchev y fue Walter Ulbricht. Esos construyeron el muro de Berlín, para que no se saliera la gente. En cambio, en el caso de Donald Trump, es como si lo hubiera construido, qué sé yo, Kennedy, el muro de Berlín. No fue Kennedy y Willy Brandt, los de Alemania Occidental y Estados Unidos, los que construyeron el muro. O sea, la gente está estúpida. Y eso es una conclusión que yo he llegado después de muchos años de bregar con este tema de las 5 reformas. La gente está estúpida y no hay forma de sacarla de la estupidez porque no tiene tiempo de aprender. Es un problema serio. Entonces, yo invito a la gente que está aquí, somos 30 ahora, en este instante, a los 30 que estamos aquí, invito a que hagan difusión boca a boca entre sus parientes, sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo o de estudios, que hagan memoria de las 5 reformas y de la Operación Retorno. La Operación Retorno es algo fabuloso que tenemos nosotros, lo hemos desarrollado con Chapas, con Tapia, con Clotilde, hemos desarrollado la Operación Retorno. Hay que hacer reformas en nuestros países para que venga la gente que está nuestra, que está en Estados Unidos, la que quiera, por supuesto, que está en Estados Unidos, algunos la pasan bien, otros no tan bien, pero para que regrese a nuestros países, que se incorpore a la lucha. Pero tenemos poco eco hasta ahora. Adelante, Ruth. Está ahí, Ruth. Bueno, más preguntas, comentarios, observaciones, críticas, si las hay, como no.
Adelante. Bueno, yo creí que Ruth tenía comentarios porque la tengo aquí en la pantalla. Mientras tanto, tal vez referir o insistir en lo que usted dice, profesor, en cuanto a difundir nuestros materiales, y yo diría que, bueno, en algunos casos, ya en algunos países nos encontramos pues recolectando firmas, ¿verdad? Así que pues animar pues, a los líderes de los diferentes países a motivar a sus connacionales a que puedan sumarse a la causa de fundar partidos políticos liberales, ¿no? Ya en Guatemala estamos en un proceso ya pues, de recolección de firmas y bueno, animamos aquí a los que están en la sala, a los guatemaltecos que hoy están acá presentes y a los que nos escuchan en directo y en diferido en Facebook Live, a que se acerquen a nosotros y nos ayuden en esta campaña de recaudación de firmas y de recaudación de fondos, ¿no? Que, bueno, una cosa implica la otra, casi. También aprovechar para mencionarles el sitio web del Foro Liberal de América Latina, www.foroliberaldeamericalatina.org. Ahí encuentran todos los materiales de los cuales el profesor Mansuetti habla. Es posible compartir los links, también es posible bajar los documentos en formato PDF y bueno, imprimir y hacer copias y compartir con la gente y motivar a sumarse a la creación de nuestros partidos políticos liberales en América Latina. Así que bueno, dejo ese comentario ahí mientras alguien se anima a seguir comentando y compartiendo con nosotros. Sí, permíteme, Jorge, y también mi querido tocayo, quería hacer una opinión sobre lo que has hablado de esto del muro de Trump, más que del muro de Berlín. Yo siempre he tenido la idea de que la visa es un tema que no debería existir. Yo creo que los mercados son libres, la gente tiene el derecho de vivir en libertad, irse a los lugares donde quiera ir y estar en los lugares donde quiera ir. Si bien es cierto, aquí a Perú ha llegado algunos venezolanos que salen en las portadas cometiendo delitos, como los cometen también los peruanos nuestros de cada día. Hay mucho venezolano importante que está esforzándose todos los días en su trabajo y hace aporte, la migración también aporta. Yo no sé, pero a mí me parece una cosa estúpida poner un muro. Y pienso que la migración debe ser también libre. No sé qué piensas tú, porque es parte del concepto de la libertad de mercado. Yo puedo ser libre de ir al mercado donde quiera vivir, al lugar donde quiera vivir, porque cada país es un mercado, ¿no es cierto? Entonces, creo que es contradictorio al pensamiento liberal. De repente puedo estar equivocado, pero yo pienso así, cerrarle las puertas a todos. No sé cómo lo ves tú, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De hecho, hay que estudiar bien la historia de las visas. En el siglo capitalista por excelencia, que era el siglo XIX, no había visas. Hay que estudiar la historia de las visas. Las visas es un invento socialista que se usaba, no había visa excepto en Rusia. En Rusia había visas incluso para ir de un lado a otro dentro de Rusia. Pero bueno, las visas se impusieron a raíz de la Primera Guerra Mundial, como una medida transitoria. Ahora, como tantas medidas socialistas, son transitorias para quedarse eternamente. Antes de la Primera Guerra Mundial no había visas. Y por supuesto que para algo debería servir Interpol y toda la colaboración entre la policía para que un país que no quiera dejar entrar a un delincuente, un criminal que tiene antecedentes penales, por supuesto, bueno, está bien, pero el resto de las personas no. Claro. Desde luego que sí. O sea, lo que sucede es que, como digo, la gente no se da cuenta
de lo que ha sucedido en los últimos 100 años en América Latina. Y los socialistas contribuyen a la confusión hablando de que el neoliberalismo predomina y tal. Fíjate, por ejemplo, lo que aquel encuentro socialista en La Habana, noviembre del año pasado, ¿okay? Allí se puede ver, se llama Encuentro, ¿cómo es? Ya coloqué en el chat el documento, la declaración de ese evento, profesor. Ah, ok, Encuentro Antiimperialista de Solidaridad. Ahí podemos ver cómo las izquierdas, tanto las que están en el gobierno como las que están en la oposición, las izquierdas duras, se reúnen, deliberan, hacen un fino análisis de situación, llegan a la conclusión de que las derechas están debilitadas, están en retirada en muchos países, y entonces dicen, bueno, vamos a redoblar los esfuerzos, ellos tienen plata, ellos tienen activistas, lo hacen, nosotros no tenemos nada. ¿Okay? Entonces no podemos hacerlo sino utilizando incluso de manera limitada, muy limitada, los recursos de Internet y nada más. Entonces, en dos palabras, esto significa que ellos no tienen oposición. O sea, no hay contención como hubo en Italia en 1948, un partido demócrata cristiano con amplio apoyo de la Iglesia, y eso incluye al Papa, que era italiano en esa época, estoy hablando de 1948, el Papa apoyó a la democracia cristiana italiana y todas las iglesias y las parroquias se convirtieron en agencias anticomunistas, exactamente al revés que ahora, ¿no? Con el Papa comunista que tenemos. O que tienen los católicos romanos, yo no soy católico romano, lo tienen ellos. ¿Ok? Exactamente al revés que ahora. Entonces, hemos retrocedido demasiado. Y por eso el lema que yo escogí, ¿okay? Ahí sí me voy a dar el mérito yo, el lema de Ronald Reagan que yo escogí para el foro que vamos a hacer el mes que viene, medio presencial en Guatemala, y esperemos que en otros países también podamos reunir gente para tener una conferencia virtual. ¿Okay? El lema es el siguiente: el mal no progresa si el bien se acobarda. Nosotros lo traducimos la derecha o la izquierda, el mal no progresa si el bien no se acobarda. La izquierda no progresa si la derecha no se acobarda. Y eso es lo que tenemos por todos lados, derecha acobarda. Mire ese Piñera en Chile, qué ejemplo tan instructivo, digamos, de derecha cobarde, de derecha pusilánime, que se rinde, por no decir se baja los pantalones. Bueno, Macri también, ¿eh? Macri Sí. ha sido una cosa terriblemente... Sí. Ha retrocedido siempre y ha estado en retroceso constantemente. Solamente ha vivido tratando de que no le hagan un gol y le hicieron 10, ¿no? Sí. Ahora, hay gente que dice, y no le falta razón, que de derecha no había algunas personas en el gobierno Macri, pero Macri no es un tipo de derecha, Macri es desarrollista. De hecho, uno de sus principales ministros y operadores políticos es el nieto de Rogelio Frigerio, que era un intelectual marxista que trabajó con Frondizi, el que inventó el desarrollismo, ¿okay? Que es un comunismo muy disimulado, ¿okay? Entonces, Macri como tal no es de derecha. Claro, en su gobierno había personas que eran más o menos de derecha, pero de una derecha mala, pésima, malísima, que no sirve absolutamente para nada. ¿Tienes información de esa persona que has dicho? ¿Algún tema, algo que puedas ponerlo allí, un link, algo donde buscarlo?
Sí, busca el apellido Frigerio y te vas a encontrar con... A ver, escríbelo, escríbelo. Ya lo escribí, ahí lo tiene. El apellido Frigerio. O sea, Macri es desarrollista. El desarrollismo es un comunismo disimulado que inventaron los hermanos Frondizi y Frigerio fue el principal intelectual, ideólogo y operador político. Frigerio fue el que hizo el pacto con Perón, ¿okay? Y el nieto de Frigerio fue ministro de Macri. Frigerio, el abuelo, hizo el pacto con Perón que después incumplió. Eso, Tocayo, yo siempre he pensado más o menos por ese camino que ha ocurrido en el Perú en estos últimos 20 años. Ajá. Siempre he pensado que ha sido una política desarrollista, porque estos han llegado sin que nadie los elija y han tomado el poder, sobre todo del sistema de justicia y de la educación pública, ¿no? Y los medios de comunicación después fueron llenándolo. Entonces han ido poco a poco, de manera paciente, en 20 años, y han copado todo, ¿no? Aquí en el Perú. Sí, sí. No sé si a eso llamarle desarrollismo o si coincide con el concepto desarrollista, pero me parece interesante lo que acabas de decir. Bueno, sí, incluso hay desarrollistas, en Perú hay desarrollistas que fungen de liberales, ¿okay? Sobre todo en los medios de comunicación como Tafur y esa gente, o sea, son desarrollistas, no son liberales, pero aparecen como si fueran liberales. No sé si Tapia tiene más información sobre ese tema. Acabo de colocar acá en el chat 2 videos sobre la historia de la inmigración que tocaron hace un momento, para que se den cuenta cómo es. Ahí eran 3 preguntas que hacían. ¿De dónde viene? ¿Qué enfermedad tiene? Y si tienes parientes en Estados Unidos. Con eso entraban nada más, hasta 1914, ¿no? Ahí en el video de la historia de inmigración de Ellis Island, ¿no? Que era la isla donde recibían a todos los inmigrantes. Eran 3 preguntas nomás le hacían, no había visa. ¿De dónde vienes? Si tienes alguna enfermedad y si tienes parientes. Nada más. Y con eso ingresaban. Y cuando venían con enfermedad los ponían en cuarentena, ¿no? No los dejaban entrar. Por eso que el control de la inmigración no es tan libre, ¿ah? Ojo, ahí creo que hay que, Alberto, tú que una vez nos dijiste, no van a entrar pues bandas asesinos, no van a entrar pues gente que va a hacer daño a otros, ¿no? Si tú lo tienes identificado no lo vas a dejar entrar, ¿no? Supone que estás dejando entrar gente buena, gente honesta, gente trabajadora, productiva, pero si vienen unos maleantes por la frontera no lo vas a dejar entrar, o sea, hay ciertas restricciones también ahí. Sí, y más o menos así es la inmigración de China comunista, la parte comunista de China, la parte capitalista, te ponen una cuarta pregunta que es ¿qué oficio tienes? O sea, tú puedes entrar si eres carpintero, si eres electricista, albañil o conductor de ómnibus o de camión, trailero, pero eso es importante. O sea, yo por lo menos no soy partidario de una inmigración indiscriminada en ese sentido. Yo creo que la inmigración debe ser libre, igual que mi tocayo. La inmigración debe ser libre, pero no exenta de excepciones. Ajá. Por ejemplo, estas excepciones se le puede aplicar el caso del coronavirus, ¿no? Si viene un avión lleno de gente infectada, no lo vas a dejar pasar. Sí, sí, aunque están haciendo demasiada histeria con el coronavirus, sí, hay algunos videos, especialmente de un médico que es pastor en República Dominicana, sobre la histeria con el coronavirus. Y yo lo vi, es muy bueno, es el pastor, bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Es muy bueno y yo le añadiría que están politizando incluso el coronavirus. Hay mucho reflejo antichino. Eso, Trump tiene mucho la culpa de eso. Mucho reflejo antichino y prejuicio antichino y entonces están
inventar, y las noticias falsas, no que el coronavirus es un producto del gobierno chino y cosas por el estilo. Una cosa que no había antes y que hay ahora son las noticias falsas, las fake news, y ese creo yo que es otro instrumento de control diseñado por la izquierda que se le salió de control. Las noticias falsas. ¿Quién inventaron las noticias falsas? La izquierda. Ahora, se le salió de control y ahora lo usan lamentablemente todos los operadores políticos. Pero aunque es cierto que el Partido Comunista Chino es un partido que le gusta ocultar cifras, porque si tú miras la gradualidad con que ha ido informando, pasar de 10, después al día siguiente 40, y de 40, 100, después de 100, 400, ahora son 2000. O sea, ¿dónde se ha visto esa, digamos, la gradualidad de esa forma, ¿no? O sea, parece que estuvieran ocultando, porque yo no confío mucho en los comunistas, siempre han ocultado su información de fondo. Es verdad, es verdad. Y China es un país comunista. Ahora, Cornay te dice muy bien que el capitalismo en el sur de China está controlado por el Partido Comunista. Pero según Cornay, y ahí te explica todo, por eso te puse ahí el artículo de Cornay, según Cornay no deja de ser capitalismo. O sea, es un capitalismo controlado por el Partido Comunista. Ahora, incluso los mecanismos de control son muy curiosos. Por ejemplo, te dice, el secretario general del Partido Comunista en la provincia tal, en China, ¿no? Es su hermano es el principal empresario de la... Entonces, Cornay dice, creo yo que con buen criterio, que mientras hay competencia y no hay monopolio, eso todavía se puede llamar capitalismo. Pero eso que tú dices de la información es vital, es cierto. O sea, los comunistas siempre ocultando información inconveniente e inventando información falsa. Los que inventaron las noticias falsas fueron los comunistas. Lo que pasa es que después se les salió de control. Muchas personas están diciendo, creo yo que con razón, que el coronavirus es equivalente al Chernobyl chino. Con Chernobyl pasó lo mismo. Primero dijeron que, bueno, sí, había 10 muertos, después fueron 100 los muertos, heridos, lesionados, etc. Y fueron ocultando la información. En la película de la Guerra Fría, los videos de la Guerra Fría, está también el incidente de Palomares. El incidente de Palomares fue una bomba atómica que se les cayó accidentalmente a los americanos. No son, ojo, los rusos y los chinos y los comunistas ocultan información, pero no son los únicos que ocultan información. Lo mismo pasó en el accidente de Palomares. Palomares en España. ¿Ok? Ahí aparece en la película Paco el de la bomba, que era un campesino que descubrió la bomba atómica que se le había caído accidentalmente a los americanos y que gracias a Dios no había explotado. Pero sí había mucho material radioactivo en el ambiente, digamos, ¿no? Ahí está muy bien recontado todo lo que pasó. Pero entonces también ocultaron información y después no pudieron ocultarla, o sea, después la información se salió. ¿Okay? Y sí, eso que tú dices, José Luis, es correcto, eso hacen siempre los comunistas, pero los comunistas no son los únicos que hacen eso. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha felicitado al Partido Comunista Chino por el tratamiento que ha dado, pero más parece ser como que son camaradas, pues también, ¿no? Quieren tener buenas relaciones con el gobierno chino, porque me imagino que quieren mantener sus delegaciones de la Organización Mundial de la Salud, su burocracia dorada ahí en China. Me imagino que por eso los felicita, ¿no? Claro. Sí, desde luego que sí. Las agencias de las Naciones Unidas están todas controladas por los comunistas. Pero eso es lo que la gente no sabe, la gente está creyendo todavía en las Naciones Unidas y demás. O sea, las personas, el público, ¿okay? El público está zombie, el público está totalmente zombificado
Y yo digo que, no sé, por lo menos a mí me gusta mucho la película de zombie, porque creo leer entre líneas ahí en el guión mucha cosa, información ilustrativa. Ok. Tengo, profe, si me permite también un comentario, pero de vuelta al contexto latinoamericano. Ajá. Y muy especialmente, bueno, comentar un encuentro que se va a dar en Ciudad de Guatemala de alrededor de, vamos a ver, 3, 4, 7, y más o menos unos 21 líderes, más de 20 líderes, expresidentes, casi todos de América Latina. Un evento que se llama Quinto Encuentro Ciudadano, tiene por título Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común. Lo traigo a colación porque, bueno, es un desfile de estatismo esto y quiero comentarles algunos nombres de las personas que van a estar. Pero ya va, ¿quién lo organiza? Bueno, lo organiza la Fundación Libertad y Desarrollo. Esta fundación es auspiciada por el empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez, ¿okay? Empresario mercantilista a todas luces, ¿no? Y bueno, tiene una capacidad enorme de convocatoria y de plata, ¿no? Obviamente. Claro. Pero vean quiénes estarán acá, ¿no? Empezando por Nayib Bukele, digamos que no sería cosa difícil de traer. ¿Qué va a ser la estrella? ¿Qué va a ser la estrella? Acordate lo que te digo. Bueno, escuche los flamantes personajes, ¿no? Bueno, el presidente de Panamá, de Honduras y de Colombia, vicepresidente de Colombia actualmente, entiendo, Marta Lucía Ramírez, José María Aznar. Luego viene Felipe Calderón, presidente de México 2006-2012, Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, José María Figueres, expresidente también de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, Mauricio Macri, expresidente de Argentina, viene también Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Enrique Bolaños, actual rector del INCAE, y bueno, otros personajes que tienen que ver con la DEA, y bueno, algunos miembros también de algunas dependencias de los Estados Unidos. Y viene un personaje que también le cae muy bien a usted, profe, dice Moisés Naín, otra vez. Bueno, es un desfile de socialistas, de estatistas y de expresidentes y políticos que actualmente gobiernan nuestros países, ¿no? Así es de que solo para que tengamos en el radar, ¿no? Es un evento de 5 horas nada más, dicho sea de paso, no es un evento grande, pero seguro pues habrá... ¿Y cuántos miles de dólares? No, y bueno, y mire, y es gratis el ingreso aquí en Guatemala. Se hace en el hotel más grande y más moderno, digamos, de Guatemala, ¿no? Más caché, digamos, pero no hay un cobro por ingreso, la entrada es gratuita, ¿no? Y bueno, seguro hay pues un montaje de medios de comunicación, entrevistas y, bueno, por supuesto va a participar el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, también, ¿no? En fin, solo para que lo tengamos en el radar todos. Ok, gracias. Eso es pura izquierda blanda y derecha mala, pésima, malísima. Puro networking es. Networking, buenas relaciones públicas, cóctel, unos miles de dólares por la noche y chao, no pasó nada. No cambió nada. Sí, yo creo que el único que se salva de ahí un poco es Aznar, no sé, profe, si comparte eso. En teoría sí, Aznar escribe muy bien, pero lamentablemente la política que hace, que impulsa, que estimula, no es consistente con lo que él escribe. Aznar es un tipo muy culto, muy leído, escribe muy bien y ha escrito muchas cosas muy buenas.
Es como Vargas Llosa, Aznar, es como Vargas Llosa. No. Escribe bien, pero hace otras cosas para con los rojos, ¿no? ¿No te parece algo así? No, a mí no me Porque compare. acá Vargas Llosa es un rojimio que habla de derecha y es liberal. No me compare no me compare a Aznar con Vargas Llosa, por favor. Vargas Llosa. No. Oye, pero esa reunión, Jorge, parece que va a ser una reunión con Ouija, espiritistas, van a hablar con los muertos, ¿no? Porque todos esos personajes son un cementerio, ¿no? Bueno, pero eso es lo paradójico, ¿no? Realmente pareciera que están fuera de órbita y que ya no son importantes, Juan Alberto, pero están activos. Están activos y lo que es aún... Sí, bueno, en América Latina no hay muertos en la política, pues, eso es verdad. Y tienen alguien que los auspicia, ¿no? Ese es el punto, que los auspicia y los hace venir, los hace traer y monta todo un show. Pues, evento está saliendo en prensa, en páginas a color, en contraportada. O sea, imagínate eso fácil. Hoy sale en uno de los medios más importantes y no, el precio de eso no baja de $5,000, pues. Y ya no digamos el montaje que hacen en medios de comunicación, redes sociales, es una bomba de evento, ¿no? No, y ahí hay dos que tienen mando de tropa ahí, que son los que van a ser las estrellas. Ahí las estrellas van a ser dos. Bukele para los más políticamente orientados y para los intelectualoides la estrella va a ser el venezolano Moisés Naím. Sí, es probable, sí. Sí, bueno, lo que es tener la plata, ¿no? Bueno, ok, nos despedimos, Jorge, y le damos las gracias a las personas y les pedimos que la próxima vez tengan apagados los micrófonos o no conversen cuando al lado del micrófono, por favor. Y gracias. Okay. Bueno, buenísimo. La tarea es a compartir este video, por favor. Ya está montado en la fanpage del Foro Liberal de América Latina, así es de que mañana, hoy, pues les pedimos por favor compartirlo a fin de que sea escuchado, nos conozcan, ¿verdad? Y como hemos dicho anteriormente, los invitamos a activar políticamente en sus movimientos 5 reformistas a nivel nacional. Un abrazo grande, nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Feliz noche y a difundir estas conversaciones de los miércoles. Gracias.